Muchas gracias, senador Robledo. Un saludo a todos los miembros de la mesa directiva, a la compañera Elena Quiseno, a Luz María Correal, a Orlando Restrepo, a la doctora, a los demás miembros de la Junta Directiva, doctor Sarmiento, y a todas las asociaciones de pensionados que han decidido realizar esta audiencia en el día de hoy y para la cual gentilmente me han invitado para entregar algunos elementos de análisis, fundamentalmente que permitan nutrir e iniciar, porque yo creo que apenas se está iniciando el debate en torno a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que aquí así se denomina la llamada OCDE, y los lineamientos que ha trazado para el régimen de seguridad social y de pensiones en el país. Yo voy a hacer una presentación con 3 puntos. Un primer punto es explicar de manera más detallada en qué consiste esta organización llamada la OCDE. En segundo lugar, hacer un repaso muy sencillo de los elementos básicos que conforman el sistema de pensiones en Colombia. Y en tercer lugar, algunas notas de contexto y de perspectiva que genera el debate. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo fue creada en el año de 1947 por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá con el propósito de implementar el llamado Plan Marshall en Europa. Y a partir de allí empezó a anexar nuevos y nuevos países, empezando por los mismos países de Europa. Hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo tiene 34 países, entre los cuales resalto que de América pertenecen México y Chile. La mayoría de ellos son países de Europa. Pero cuando uno mira los propósitos de esta organización, la organización señala en primer lugar que los objetivos de la OCDE son enfrentar los retos del mundo en el marco de la globalización. Es decir, la OCDE es una organización que está afinada, acorde, en coordinación con el modelo de libre comercio, de apertura y de neoliberalismo. Está dentro de ese marco. Eso no es posible que se vuelva otra cosa, y antes bien, esta organización lo que hace es empujar la mayor cantidad de países que se puedan a funcionar en ese marco. Ellos hablan de que hay que coordinar políticas, desarrollar modelos de comercio, modelos fiscales, y la seguridad social tiene que ver con la política fiscal, medios de economía, de medio ambiente, de salud y de educación. Se trata entonces de expandir esa organización, y la OCDE tiene en la mira para que adhieran a esa organización, porque uno no negocia entrar ahí lo adhieren, lo someten a los parámetros que tienen establecidos. Tienen señalado que 70 países más en el mundo, dentro de ellos Colombia, están en la mira para quedar coordinados bajo los parámetros de la OCDE. Por decirlo de alguna manera, senador Robledo, la OCDE aspira a ser la Organización Económica Mundial regida por los parámetros del gran capital, las grandes transnacionales, y ya tiene los parámetros establecidos para ir absorbiendo países. Pero es muy importante que se sepa también que a pesar de que el modelo económico de la OCDE es el de las transnacionales, el del gran capital financiero, el de Wall Street, el de las bolsas de Europa, el del Banco Central Europeo, su modelo social sí no lo impone. Por ejemplo, la organización OCDE gasta en promedio los países $900 al año por habitante para la salud. En Colombia gastamos menos de 500, pero eso sí no es requisito subir a 900 para poder ingresar a la OCDE. Como tampoco tener parámetros de trabajadores que estén cotizando en los sistemas de seguridad social y de pensiones. Quiero dar algunos porcentajes que pueden ilustrar lo que digo. Australia tiene el 85% de sus trabajadores cotizando en los sistemas de seguridad social. Canadá el 73%, Alemania el 77%, Gran Bretaña el 77%. En Colombia, cuando uno lo mira por las personas que están en el PILA,
menos del 30% de esos trabajadores están cotizando en los sistemas de seguridad social. La OCDE si no le dice a Colombia, póseme al 80% y métamelos y asegúrele la seguridad social, ahí sí no se exigen nada, sino que nos exigen es el sometimiento al libre comercio, al libre flujo de capitales y por supuesto a las privatizaciones. En segundo lugar, quiero repasar un poco cómo es un sistema de seguridad social. Un sistema de seguridad social es una cajita cuyos flujos de entrada son las cotizaciones y el tiempo que cotizamos y el resultado es la pensión. Desde que en Colombia se implantó la Ley 100, el modelo neoliberal, ese modelo es un modelo que lo han llamado de manera repetida, y podemos decirlo así, de confianza inversionista. ¿De qué consiste la confianza inversionista? La confianza inversionista consiste en la concepción de que si usted a los dueños del gran capital, a los inversionistas, les entrega todas las garantías, les quita los riesgos para su inversión, el resto de los ciudadanos seremos felices. Esa es la confianza inversionista. Y en ese sentido, y sobre todo si se trata de capital extranjero, en ese sentido el sistema de seguridad social, esa cajita que les acabo de describir, también está metida en el marco de la confianza inversionista. Entonces, ¿en qué consiste? En que a la cajita entre todo lo que se pueda y salga lo menos que se pueda. O sea, entre harto tiempo, entre harta plata, entre harta cotización, incluso plata de unos que cotizan y después no vuelven a cotizar y se queda embolatada en la cajita, y por detrás salga lo mínimo. O sea, la pensión lo más viejos que se pueda, la más chiquita la pensión y, por supuesto, en las mejores condiciones. Esa es la confianza inversionista en materia de pensiones. Y las gestó el gobierno de Gaviria, y las desarrolló el gobierno de Pastrana, y las mejoró el gobierno de Uribe, y las quiere perpetuar el gobierno de Santos. Y en esto vale la pena reiterar, la diferencia entre Santos y Uribe es exactamente eso, que el uno la llevó al pico y el otro la quiere perpetuar en ese pico sin que caiga un solo centímetro. En ese estudio, y para mostrar que lo que estoy diciendo es cierto, senador Robledo, estuve mirando el estudio de la OCDE sobre la situación mundial de los fondos privados de pensiones a nivel global. Y atérrense ustedes, como la principal preocupación es que esos fondos privados de pensiones tengan las mayores tasas de retorno, les quiero comentar que de todo el mundo, de todo el planeta Tierra, teniendo en cuenta los 5 continentes y los 5 océanos, los fondos privados de Colombia son los que tienen el más alto retorno promedio de capital en los últimos 5 años. Los datos, voy a ver si los encuentro aquí rápidamente, los datos son más o menos el siguiente. En términos de tasas de retorno real, los fondos privados de pensiones de Colombia tienen el 10,5%, le siguen los de Pakistán y los de Estados Unidos a duras penas llegan al 7%. O sea que en esto de las pensiones la confianza inversionista se ha ido a la luna. Somos los primeros en el mundo, doctor Cárdenas, a hoy sí reclame usted el primer lugar en el mundo por haber llevado los fondos de pensiones, esos 180 billones de pesos de los colombianos, a la más alta tasa de retorno mundial. Pero ese no es solo punto. ¿Cómo están consiguiendo esa tasa de retorno mundial la más alta? Eso es lo más descarado de todo. La están logrando sobre la base de que el 50% de las inversiones de esos fondos privados están en títulos del tesoro de la deuda pública. Entonces lo que se genera es un círculo vicioso de la economía, en donde a los colombianos nos suben los impuestos para honrar la deuda pública, que hoy supera más de 250 billones de pesos, y a contraprestación, para pagarle bien a los que nos prestan la plata, que es nuestra misma plata, nos disminuyen las pensiones. ¿Es posible, pregunto yo, colombianos y asistentes a este foro, un sistema más perverso en materia social y económica que el que está desarrollando el país? Es una máquina infernal, devoradora contra los derechos fundamentales, el bienestar de la mayoría y de los colombianos, y especialmente de los trabajadores. Termino con esto, lo decía el profesor Ruiz. Realmente el sistema de pensiones de un país lo que refleja es su mercado laboral.
Y ayer precisamente en el foro de tercerización decíamos dos cosas. El 85% de los colombianos no informales, de los informales ni hablemos, el 85% de los colombianos devenga menos de 2 salarios mínimos mensuales vigentes. Pues entonces es obvio que el 70% de los colombianos nos pensionemos con un salario mínimo vital. Es obvio porque el mundo de la seguridad social es un reflejo del mundo del empleo, ¿sí? En segundo lugar, hoy en Colombia hay 2 millones de pensionados, estoy dando cifras gruesas, y 80.000 están en los fondos privados de pensiones y 1.920.000 estamos en Colpensiones. Y digo estamos porque yo vengo persiguiendo mi pensión del régimen de transición, me cogió el 2005 y ahí voy persiguiéndola. Creo que no la voy a lograr alcanzar, pero ahí voy detrás corriéndole a ver si corro más que lo que van corriendo los actos legislativos. ¿Sí? Y quiero señalar entonces que el mundo del trabajo es el que refleja el mundo de las pensiones. Colombia no puede tener unas pensiones diferentes a las que tiene porque su mundo del trabajo no es un mundo, sino es un infierno laboral. El 60% de los colombianos es informal. ¿Qué pensiones puede haber en este país? Si usted quiere resolver el problema de las pensiones, hay que resolver el problema del mundo del trabajo. Eso no es lo que le interesa al gobierno. Al gobierno lo que le interesa es cómo maximizar todavía más la tasa de retorno. Y en ese sentido fue el fallo reciente de la Corte Constitucional, cuyo principal promotor, cuyo principal defensor, por actas que podemos comprobar en la Corte Constitucional, fue el hoy fementido magistrado Jorge Pretel. Ese fue el primer defensor de ese acto legislativo que le favorecía a los fondos de pensiones en el gobierno del presidente Santos. Y termino con esto. Pero la peor masacre de la perversidad que he descrito es la que se quiere hacer con la mujer. Es un hecho constitucional y hay sentencias del doctor Carlos Gaviria que señalan cómo, senador Robledo, la sociedad y la Constitución tienen que reconocer las condiciones laborales de la mujer. 15 horas de trabajo diario, 8 remuneradas y 7 de cuenta de la sociedad que le regalan. La brecha salarial, la diferencia de salarios entre el hombre y la mujer en Colombia es del 20%. O sea que de entrada la mujer ya se está pensionando con un 20% menos por este mundo laboral en el cual estamos. Y estos desalmados de la OCDE, dándole más cuerda al modelo perverso que acabé de tratar de describir, lo que dicen es: señora mujer, sígase pensionando con un 20% menos que el resto de la sociedad, pero como usted es tan aliviada, tan alentada, como los índices de esperanza de vida suya son superiores a los de los hombres, gradúeseme, pensióneme, jubíleseme en la misma edad de los hombres. Es un hecho anticonstitucional. Hay un hecho constitucional que reconoce eso en la relación laboral hombre-mujer frente a la sociedad, y la OCDE quiere transgredir esto. Termino con esto, senador Robledo, y perdóneme si me expandí un minuto. El país está tan al revés que los sistemas pensionales están montados sobre la base de que los jóvenes sean solidarios con los mayores. Lo que hoy vemos en la reunión que hay aquí es que están en los mayores peleando que la mayor cantidad de nuestros hijos y nuestros nietos puedan siquiera acariciar una pensión. Muchas gracias, señor Robles.